Muy buenos días, Dios les bendiga. Les saluda en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla especial con motivo de los 500 años de Lutero enfrentándose al emperador Carlos V. En primer lugar, es menester recordar que el pasado año 2021 conmemoramos dos sucesos fundamentales para nuestra amada Iglesia. Los 500 años de la redacción de las obras más francamente anticatólicas de Lutero, pero especialmente el cisma definitivo entre Lutero y el Vaticano al quemar la bula papal Exsurge Domine el 10 de diciembre. Así como en 1517, incluso con las 95 tesis, vemos a un Lutero aún devoto sacerdote, hambriento de encontrar a Dios por medio de la Santa Madre Iglesia, este 1520 ya está en un abierto quiebre con esa misma Iglesia. Recordemos que de las 95 tesis, 20 declaran que Lutero se manifiesta fiel a sus votos y a su obediencia al Papa, creyendo ingenuamente que la estafa espiritual y material que se llevaba a cabo en las ciudades de Sachsen, Sajonia, Alemania, con la venta de las indulgencias, no estaba en el conocimiento ni en la intención de León X en Roma. Pero con estos tres escritos, que fueron escritos en 1520, sin duda Lutero ya había perdido toda esperanza de cambiar la situación de su iglesia desde adentro. Así que ya no había más remedio que alejarse de la herejía romanista. Todo esto se ratifica luego de que el 4 de julio de ese año se le entrega a Lutero la bula papal Exsurge Domine, Levántate Señor, en donde se le da plazo para que antes de finalizar ese año se retracte de sus escritos o sería excomulgado, con todo lo que eso significaba en el siglo XVI. De hecho, el principal motivo para la existencia de dicha bula eran los tres textos que ahora analizaremos, no las 95 tesis, como suele creerse. Sin embargo, Lutero se adelantó a dicha amenaza cuando quema la bula papal frente a la iglesia del castillo de Wittenberg y queda ya excomulgado. Ahora sí podemos hablar de un Lutero rebelde, en lucha contra Roma y su herejía. De hecho, podemos afirmar certeramente que esa es la verdadera fecha de inicio de la iglesia que se forjaba lejos de Roma y su herejía, no antes. Hasta la redacción de esos tres textos, las obras de Lutero son académicas, pastorales, analíticas, pero en este caso ya son abiertamente polémicas y obviamente a los ojos del Vaticano, rebeldes, sediciosas y heréticas. La prodigiosa actividad de Lutero comienza ya en su pleno apogeo en ese año y siendo cada vez más claro en su doctrina. Ya tenemos a un Lutero hablando de un asno papa, el fraile vaca, entre otros epítetos similares. Evidentemente, aunque no formalmente, ya no hay vuelta atrás en su ruptura con Roma. Sin embargo, ¿por qué la importancia de tres de sus escritos en aquel año? A saber, a la nobleza cristiana de la nación alemana respecto del mejoramiento del Estado cristiano. Segundo, la libertad cristiana. Y tercero, la cautividad babilónica de la Iglesia. De hecho, a esto se les llamó los escritos de la Reforma, die Reformationsschriften. Pero para entender dicha importancia debemos adentrarnos en el contenido de dichos textos. En primer lugar, a la nobleza cristiana de la nación alemana. Puede decirse que este era un tratado de reforma nacional, escrito para el pueblo alemán laico. Es un texto escrito en vocabulario sumamente frontal, utilizando un lenguaje fácil de entender por cualquier alemán que supiera leer en aquella época, que eran muy pocos, por cierto. Es evidente que su intención es acercar al pueblo alemán a la causa que estaba llevando a cabo. Tuvo un tiraje de impresión originalmente de 4.000 copias, algo gigantesco para esa época, lo cual se agotó en menos de una semana. En este texto, Lutero propone un gran panorama de posibles reformas para su país, presentando 27 propuestas de reforma muy detalladas y sería bueno llevar a cabo. Así como Dios había ayudado a la causa de Josué en Jericó, debía ayudar la causa del pueblo alemán a fin de desatarse de las cadenas de aquel pueblo lejano llamado Roma y su curia. Lutero describe tres tipos de muros que en los cuales los romanistas se defendían, los cuales consistían en
1. La arrogante pretensión papal de tener una jurisdicción superior a la del poder temporal de los gobernantes, pues su autoridad debía limitarse solo a la vida espiritual de sus fieles y nada más. 2. La también herética pretensión papal de no solo poder interpretar exclusivamente las Sagradas Escrituras, sino que también de estar por sobre ellas. Es más, si el Papa era la única autoridad para interpretar las Escrituras, ¿para qué necesitamos a las Escrituras? Si fuese verdadera esa pretensión papal, solo bastaría con su palabra, nada más. Y en tercer lugar, la pretensión papal de tener la única autoridad para convocar a un concilio general de la Iglesia, lo cual le quitaba toda validez a ese concilio que el Papa pudiera citar, o sea, el concilio, por lo tanto, es patrimonio de la Iglesia cristiana, no de un Papa cualquiera que éste sea. Este muro era fácil de anular, pues no hay un fundamento histórico para dicha pretensión. La misma Iglesia era quien tenía esa autoridad, como se nos muestra en Hechos capítulo 16, o incluso el emperador podía convocar un concilio, tal como sucedió en el concilio de Nicea, el 325. Claramente el llamado concilio ecuménico nunca había sido prerrogativa solamente del Papa. Ese muro podía ser derribado también aboliendo la antibíblica diferenciación entre cristianos laicos y cristianos clérigos, lo cual tal vez es la primera muestra del sacerdocio universal de los creyentes que tanto enfatizó Lutero. El clérigo era un funcionario al servicio de su iglesia y no su iglesia un títere en manos del clérigo. O también mencionar que este es el primer texto de Lutero en donde expresa conceptos para referirse al Papa como el anticristo, la separación del poder político y el poder estatal, el sacerdocio universal de los creyentes, que es emanado del bautismo y de la fe cristiana, que pone en igualdad de condiciones a todos los creyentes, sea laico o presbítero. Pero especialmente, por primera vez Lutero habla de la reforma de la Iglesia cristiana. Aquí echa por tierra la autoridad papal, pone en duda la autoridad de los concilios, y algo que si bien hoy nos resulta obvio, pero en aquella época era absolutamente revolucionario, el trabajo. Cualquiera, si era llevado a cabo de una manera honesta, era algo sagrado, tanto como el oficio del sacerdote. Lutero hace una llamada a los príncipes, los nobles y los magistrados para que luchen contra la tiranía de Roma y trabajen en la reforma de la vida cristiana, ya que ellos son miembros influyentes del pueblo cristiano. Lutero acentúa la doctrina del sacerdocio universal. ¿Por qué es tan importante para el gran reformador el sacerdocio universal? Pues como fruto del bautismo y de la fe cristiana, al ser un sacramento, pone en igualdad de condiciones a todos los cristianos frente a Dios, que es el motivo por el cual 1 de Pedro 2:9 nos declara reyes y sacerdotes, dejando de lado la idea de que hay solo un pequeño grupo de reyes y solo un verdadero sacerdote, el Papa. Incluso afirma que el Papa no debería permitir que se fundan nuevas órdenes clericales y que no debiesen existir monasterios, a menos que estén dirigidos por algún hombre espiritualmente competente. Como si fuese poco, deja de lado el voto de castidad de los sacerdotes como una obligación, sino que solo como una opción que no entrega ninguna bendición espiritual al sacerdote. Pero sus ataques más fuertes hacia el papado están en el afirmar que no hay absolutamente nada espiritualmente bueno para el cristiano, ni en el papado ni en la ley canónica, pues ambas están solo ávidas de dinero, aprisionando a los verdaderos creyentes. Incluso llega a afirmar que para un cristiano el bautismo, la Eucaristía, la predicación de la palabra y el amor al prójimo son más importantes que todos los santos en el cielo, que para, peor aún, muchos de estos santos eran papas, que no eran sino ciegos guiando a otros ciegos. En segundo lugar, la libertad del cristiano. Este es probablemente el texto de espiritualidad cristiana más bello escrito por Lutero. Paradójicamente, fue una muestra de cortesía hacia el mismísimo Papa León X, como fruto de una reunión entre Lutero y el nuncio papal Karl von Miltitz el 11 de octubre de 1520. Incluso en el texto que hace de preámbulo, Lutero aún utiliza hacia el Papa los conceptos de sumo pontífice, padre y beatísimo.
De los tres textos que ahora estamos analizando, es el más sereno y más cordial. El gran interés que Lutero le dio a ese tratado queda evidenciado en el hecho de que los escribió en idioma alemán y simultáneamente lo hizo en latín. Por una parte, por lo tanto, deseaba llegar al pueblo alemán, pero igualmente al clero, a los letrados y humanistas que por supuesto tenían como lenguaje el latín. El texto deja claro una temática permanente en sus escritos de 1520, el cual es la liberación. Una liberación no de tono religioso respecto del Vaticano, ni mucho menos una liberación política, sino una liberación de tipo espiritual en virtud de la fe, que nos ha sido conferida por los méritos de Cristo. Lutero declara que el cristiano es un hombre libre, dueño de todas las cosas, y por lo tanto no se encuentra sometido a nadie. El cristiano es un servidor obediente, se somete a todos. El alma, por lo tanto, iluminada por la gracia, tiene la certeza de hallarse liberada de todo lo que no sea Dios, pese a lo que pueda acontecer al hombre exterior. Dios se ha convertido en la fortaleza del alma. Ciertamente la fortaleza del alma está amenazada por el egoísmo del hombre natural y su pecado inherente. El cristiano, por tanto, debe permanecer alerta, santificarse, pero sin creer jamás que los ejercicios ascéticos que cada uno puede elegir de acuerdo con su personalidad lo llevarán a la salvación. Esta salvación es, dijo Lutero, concedida primero. Las buenas obras las suceden en forma natural. Dios, que es amor, inspira el amor desinteresado hacia él y hacia el prójimo. El fiel se someterá, por lo tanto, sin reservas, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Es en este texto donde encontramos la famosa frase de Lutero: un cristiano es un amo perfectamente libre, no sujeto a nadie. Y también, un cristiano es un sirviente perfectamente obediente, sometido a todos. Como ser espiritual, el cristiano es en relación al pecado un ser liberado, no por méritos o esfuerzos personales, sino por la palabra de Dios predicada por Cristo y que exige la fe y la confianza en las promesas divinas. En este texto, Lutero nos entrega dos ideas paradójicas. El cristiano es un hombre libre, pero simultáneamente el más esclavo de todos. Pero es necesario dejar en claro que aquella liberación es exclusivamente interna y espiritual, no una liberación de tipo sociopolítica o económica, como en el siglo XX lo plasmó y planteó lamentablemente la herética teología de la liberación, tan defendida y financiada generosamente por la Federación Luterana Mundial y el Concilio Mundial de Iglesias hasta el día de hoy. Por lo tanto, para que esa liberación sea efectiva, no hay lugar en Lutero para la calma o la inactividad. Hay que actuar. Y ahí volvemos a la paradoja. El cristiano, al ser libre, no necesita de las obras, pero por ser siervo, tiene que obrar. Sorprende en este texto reposado y sereno de Lutero, a diferencia de los demás textos, el tono que él tenía reposado en este documento. Pero no sorprende que la Sagrada Escritura es nuevamente la fuente de la que bebe nuestro gran reformador, especialmente en las cartas paulinas. Como él mismo señala, no hay duda de que el alma puede prescindir de todo menos de la palabra de Dios. Fuera de ella nada existe con qué auxiliar el alma, porque una vez que ésta posea la palabra de Dios, nada más ha de necesitar, ya que en la palabra de Dios encontrará suficiente alimento, alegría, paz, luz, sabiduría y todo bien en sobreabundancia. Al leer el texto, nos puede quedar la duda respecto de si Lutero al escribirlo tenía noticia o no de que el Papa, al cual se refería tan respetuosamente, había iniciado el proceso de excomunión en su contra. Pero más allá de eso, al menos en lo que se refiere a los textos, esta carta fue el último intento de nuestro gran reformador de llegar a un poco probable acuerdo o reconciliación con Roma. Luego de esta carta ya se acaba cualquier tipo de diplomacia, tanto por parte de Lutero respecto de Roma, así como de parte de Lutero, de Roma respecto de Lutero. Entonces, ¿cuál es el motivo de los ritos y ceremonias mencionados en las Escrituras que se pueden resumir en la ley? Pues para convencer al hombre de su pecado, de su incapacidad para cumplir con lo que no solo Dios exige, sino que también merece. Y así, al darse cuenta de su estado pecaminoso,
el creyente anhelante de la justificación entra a otra etapa, la del Evangelio, donde la fe en Cristo, obrada por la gracia, nos da la justificación, la paz y la libertad cristiana. Pero no es el creyente que tiene el mérito de aquellos dones, sino que es Cristo, que ha cumplido las obras que la ley exige. Por lo tanto, la fe no solo nos libera de las obras de la ley y nos cubre del pecado, sino que también nos transforma. El cristiano, además del perdón, la justificación y la fe, y solo la fe, reciben también la dignidad de rey y sacerdote con todo lo que eso significa. Y si bien en Lutero no hay lugar para la tranquilidad y deja de lado las obras, no son para obtener la fe, sino porque ya hemos sido bendecidos con la fe. Lo que sucede es que las obras, este actuar en el creyente, no da mérito alguno, por lo cual no tiene cabida en la salvación, sino netamente de gratitud a la fe que nos ha sido dada y testimonial para entregarle al mundo, los frutos de la fe. Este texto se ha prestado para muchísimas falsas acusaciones en contra de Lutero, como de la Reforma en su totalidad, al afirmarse que aquí nos esperan las buenas obras. Basta con revisar la segunda parte para aniquilar dicha acusación, pues si bien hablamos como luteranos de la sola fe, el texto deja claramente establecido que el cristiano, al ser un esclavo, debe actuar conjuntamente con su fe. Continuamos con el documento La cautividad babilónica de la Iglesia. En un solo párrafo, nuestro gran reformador resume el contenido del texto al afirmar: comenzaré por negar la existencia de 7 sacramentos y propondré solo 3: bautismo, penitencia y pan. Todos ellos se han reducido por obra de la curia romana a una mísera cautividad y la Iglesia ha sido despojada de su libertad. Fin de la cita de Lutero. Anunciado el 31 de agosto, y publicado el 6 de octubre de 1520, de estos 3 textos es el más duro en sus críticas al Vaticano y al Papa. Fue escrito en latín, pues en primera instancia estaba dirigido a miembros del clero romanista y luego traducido al alemán, atacando sin moderación alguna los abusos de la autoridad papal, llamando a sus enseñanzas argucias y supersticiones. Sin lugar a dudas, es el primer documento literario de la reforma que ya estaba comenzando. Es evidente que el intento de Lutero en este texto es tirar por tierra algo tan básico, pero algo tan fundamental para la herejía romanista: la no bíblica existencia de 7 sacramentos, pues que si bien podían ser eventualmente ritos sanos, la Iglesia romana, en lugar de darnos libertad por medio de ellos, nos ha esclavizado. Pero incluso en el análisis de los que no niega como bíblicos el sacramento y la Eucaristía, dejan claro que el romanismo los había pervertido. La idea que queda claramente plasmado en el título de esta obra es que así como el pueblo de Israel estuvo cautivo físicamente en Babilonia, el centro de la idolatría mundial en su momento, ahora la Iglesia cristiana estaba física y espiritualmente esclavizada en las duras garras de la herejía romana. Como si esto fuera poco, nuestro reformador niega la transubstanciación por ser una invención humana y niega la gracia infusa del bautismo que enseña el Vaticano. La razón para quitar el apelativo de sacramentos a estos ritos es muy simple: la Biblia no los declara como tales. Sin embargo, pese a lo dura de la crítica de Lutero a la doctrina romanista, lo más revolucionario de esta obra es su postura respecto de la autoridad sacerdotal, lo cual era esperable, teniendo en cuenta que el clero romano estaba enceguecido por el poder, independientemente de cuál doctrina la gente guardara. Lo importante para el clero no era la doctrina, sino el poder político, militar, social y por supuesto económico que de él podría obtener. Por eso Lutero afirma que el poder papal era solo fruto de la tradición eclesiástica y no de la revelación de la Santa Escritura. Incluso podemos afirmar que al declararnos a todos como reyes, Lutero pone la primera piedra para lo que en el siglo XVIII comenzaría a conocerse como la democracia, pues para Lutero los cargos de la Iglesia, incluso el de obispo, debían ser elegidos por la membresía de la Iglesia. Lutero afirma en el texto que las Sagradas Escrituras deben ser la base de la vida no solo del creyente, sino también de la misma Iglesia.
en su totalidad. La Iglesia debe su vida a su palabra y sus promesas, por lo tanto son las promesas de Dios las que dan lugar a la Iglesia, y no la Iglesia la que da legitimidad a las promesas de Cristo y su palabra. De todo lo contenido en este texto, se desprende claramente que la Iglesia tiene la necesidad de un ministerio encargado de la proclamación de la palabra de Dios y de la administración de los sacramentos, lo cual era para Lutero una consecuencia directa del Evangelio, como promesa de la salvación y promesa de gracia. La obra trata de los sacramentos, como dice, mediante ellos Roma somete toda la vida cristiana al control de la jerarquía. Los medios de gracia se han convertido en medios de dominación. La Iglesia no puede, mediante el bautismo, borrar el pecado original, porque el sacramento no posee esa fuerza mágica. El bautismo significa la gracia gratuita del Señor, la bendición del Padre sobre sus criaturas, nos dijo Lutero. Respecto a la misa, Lutero lamenta y condena que no se le entregue a los fieles el cáliz. La lógica es, si se niega una de las especies del sacramento eucarístico, perfectamente se podría negar el agua en el bautismo, que es parte del sacramento del bautismo. Señala también que realizar la misa en latín, que es una lengua incomprensible para la mayoría de los creyentes, rechaza la transubstanciación, pues el sacerdote al consagrar la misa no renueva el sacrificio de la cruz que tuvo lugar en el Calvario de una vez para siempre, como dijo Cristo en la cruz, consumado es. Juan 19:30. No se trata de un ofrecimiento hecho a Dios mediante el cual nosotros podamos ejercer una especie de presión sobre Él. De acuerdo con ello escribe, la misa es una promesa divina que no le sirve a nadie, de la que no se puede aprovechar nadie, excepto quien cree en ella. De ahí sus rechazos a los sufragios, misas de aniversario por los muertos, entre otros, además de los supuestos medios espirituales con los que la Iglesia robaba dinero a manos llenas. Los demás llamados sacramentos son claramente rechazados, solo son invenciones que no tienen la más mínima base, por la cual Lutero reprocha especialmente a Roma de haber hecho de la confesión auricular una temible arma para la extorsión y amenaza de los fieles, que una vez que han recibido la gracia de la fe, se han convertido en libres, por lo tanto, todo atentado contra esa gloriosa libertad de los hijos de Dios es contraria a la libertad que Cristo le ha dado a su Santa Iglesia. La obra aparece el 6 de octubre. Lutero aparenta no ver en todo ello más que un preludio, y Roma, en efecto, no oye más que las primeras notas de lo que ha de seguir. Al distinguir a la Iglesia de la bestia que lo devora, plantea la cuestión de su liberación y su necesaria reorganización. En un tono irónico dice que a fuerza de ser atacado ha sido llevado a reflexionar sobre una cantidad de puntos en los que antes jamás había pensado. Las indulgencias no han sido sino solo un pretexto, y el tiempo ha demostrado que todo lo que entonces produjo no tiene ningún valor. Su conclusión se encierra en una frase lapidaria, en letras mayúsculas. Las indulgencias no son más que una estafa de la curia romana. Pero no solo se limita ahí, también ha reflexionado acerca del papado, que es, como él dice, el coto cerrado del obispo de Roma. Pero aquel obispo no se ha limitado a su diócesis, se ha constituido en un sistema de poderes y de privilegios exclusivos, que le permiten sacar ventaja del mundo tanto en lo económico, político y militar. Sin embargo, este dominio está a punto de terminar, pues está fundado sobre una teoría de los sacramentos que mantiene a la Iglesia en estado de servidumbre, y que Lutero va a demostrar que no son lo que Roma pretende. Los tres sacramentos auténticos han sido desviados de su verdadero sentido por el papado. El bautismo, que en esencia es la remisión de los pecados, pierde este aspecto ante la invención de remedios contra el pecado. Por ejemplo, las indulgencias que Lutero había atacado en sus 95 tesis. Pero la Eucaristía ha caído en una servidumbre aún peor. Se pronuncian en latín palabras que debieran ser comprendidos por el más último, recién llegado de los fieles. Se niega el cáliz a los laicos. Se ha inventado el dogma de la transubstanciación, pues se ha convertido a este en un sacramento, en un sacrificio.
El sacrificio de la misa, aunque su profundo significado es ofrecer el sacrificio único de Cristo como alimento de la fe de los fieles. La gracia, por lo tanto, se reduce aquí a fortalecer la fe por el anuncio de la muerte del Salvador, y la Iglesia romana ha pervertido y transformado este movimiento de Dios hacia el hombre en un movimiento del hombre hacia Dios. Siendo así, en lugar de recibir, el cristiano supuestamente ofrece. Como consecuencia inevitable de ello, la gracia ha dejado de ser el origen y el fruto de la fe. Se pretende extorsionar a Dios por medio de misas, lo que ha derivado en la multiplicación de oficios privados, celebrados por sacerdotes que parecían haber sido ordenados exclusivamente con ese objetivo. La raíz del mal, en este caso, obviamente está en el dinero. Se incita a los fieles a que contribuyan económicamente para que se hagan misas, y los sacerdotes las celebran sin que les sea entregada ninguna enseñanza, promoviendo más aún la ignorancia entre los fieles. En cuanto a la penitencia, Lutero insiste en su postura inicial. Es posible que ni siquiera sea un sacramento, puesto que carece de un signo tan evidente como el agua del bautismo o el pan y vino de la Eucaristía. Curiosamente, Lutero no pide la abolición de las prácticas que hemos mencionado. Lo que anhela es cambiar el sentido que Roma les da, y en forma tan radical que abre las puertas a un cristianismo que rompe con todas las tradiciones romanas, pero con el fin de alejarse de Roma y acercarse a las Escrituras. Respecto del sacramento romanista de la confirmación, solo lo considera un adorno del oficio episcopal, sumado al hecho de que la misa es algo que se recibe, no algo que se entregue en sacrificio. Por esto es que Cristo no estableció en la Iglesia el dominio, la potencia y la tiranía, sino que al contrario, estableció el ministerio y el servicio. Desde un punto de vista táctico, la cautividad babilónica de la Iglesia quita a los enemigos de nuestro gran reformador de su arma más poderosa. 3 años antes, hace 3 años que Roma acusa a Lutero de desviarse de la verdad católica, de la que ella se había autoproclamado el único juez. Esto demostraría que su tan pretendida ortodoxia no es más que una falsa apariencia, una impostura, que no resiste la confrontación ni con el espíritu, ni mucho menos con la letra de las Sagradas Escrituras. Como hemos podido observar, todo el contenido de estos 3 textos dejan claro que la disputa de Lutero con el Vaticano no era simplemente una diferencia de opinión, sino que era ya claramente un divorcio, que ameritaba, a honra nuestra, sin lugar a dudas, el título de cisma y de herejía. Ya no había posibilidad de volver atrás, tal como se demostró desde 1521 en la Dieta de Worms, y con mayor razón aún, la traducción de la Biblia completa por parte de Lutero en 1530. Entre las preguntas que subyacen a estos 3 escritos que hemos analizado están: ¿era necesario que, pese al contenido bíblico de ellos, Lutero fuese tan duramente tratado por Roma y finalmente excomulgado? La respuesta es un rotundo sí. Pues si el Vaticano no hubiese condenado a Lutero por herejía a causa de estos y sus otros escritos, habría sido para ellos reconocer que Lutero eventualmente tenía la razón y a su vez renunciar a su eterna presunción de ser emanadora y dueña de la verdad cristiana. La disyuntiva que para el Vaticano se presentaba era simple: ¿aceptaban la Biblia reconociendo ese horror o se mantenían firmes y soberbios en su herejía? Bien sabemos que la segunda fue la opción que ellos eligieron, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Esto pues, reconocer la necesidad de una verdadera reforma era para el Vaticano algo contrario a sus principios, impracticable en sus medios y destructivo en sus posibles consecuencias. La otra pregunta pertinente de realizar es: ¿era la reforma inevitable? Para cualquier historiador y analista serio, incluso católico, no hay duda de que era necesaria una reforma, pero la respuesta es un rotundo no. No era inevitable. El Vaticano y todo su aparato burocrático se negaron a reconocer de que retener a Alemania como un país leal a ellos les era tan fácil como necesario. Pero al contrario, enfrentaron a Lutero y sus seguidores con una total subestimación de sus capacidades al considerarlo un simple monje de Sajonia.
La ya fría y vetusta retórica del Vaticano, que tenía 1000 años pervirtiendo y escondiendo al cristianismo bíblico, estaba literal, espiritual y metafóricamente en bancarrota. Lutero llegó a una iglesia católica que guardaba las mismas herejías que 500 años antes. La codicia, corrupción, inmoralidad de todo tipo fluían del Vaticano, pero especialmente del papado, como alcantarilla abierta, tal como lo señaló Lutero en los textos que ya hemos estudiado. Luego de ser escritos estos textos y de que Lutero quemara la bula Exsurge Domine aquel glorioso 10 de diciembre de 1520, finalmente el Papa León X sella la excomunión de Lutero el 3 de enero de 1521. El nuncio apostólico en Worms lee las condenas de la bula y compara a nuestro gran reformador con el mártir checo Juan Hus, lo cual sin duda debe haber sido un gran honor para Lutero. Ya el quiebre había llegado para quedarse. Luego, el movimiento iniciado por nuestro reformador solo se consolidó y aumentó, ya sea con la difusión de la Biblia en alemán, confesiones, catecismos y otros textos, sumado a la porfía del Vaticano en no permitir algún grado de reconciliación, lo que se consolidó con el Concilio de Trento, que comenzara el año 1545, conocido como también la Contrarreforma. Posteriormente a estos escritos y de su excomulgación, nuestro gran reformador vivió 26 años más y fue llamado a la presencia de nuestro Señor un 18 de febrero de 1546 en el mismo pueblo que lo vio nacer, Eisleben. Fue un alemán de fina sensibilidad, fina personalidad y una tenacidad orgullosa. Podemos afirmar con toda seguridad que el fruto de su ministerio superó sus más altas y positivas expectativas. Difundió el mensaje de la gracia de Cristo, de la ley y el Evangelio, tradujo la Biblia al idioma alemán, creó el idioma alemán moderno, el Hochdeutsch, produjo una verdadera revolución cultural sin precedentes en la historia, y junto a eso, lo más importante, devolvió la Biblia al cristianismo. El resumen de la vida cristiana de Lutero puede definirse como que aquel que ama a Cristo desprecia todo lo que lo contradice, y en dicho amor a Cristo y ese desprecio al pecado, Lutero demostró ser uno de los más fieles. La firme convicción de nuestro gran reformador fue el culto a Cristo y su palabra, reconociendo su propia debilidad, pero a la vez una plena confianza de un Dios misericordioso. Es por eso que como luteranos confesionales cristianos debemos condenar la herejía pasada, evitar la herejía presente y prevenir, por lo tanto, la herejía futura. Hasta antes de Lutero, la mayoría de los grandes líderes religiosos y políticos se levantaban y mantenían en el poder gracias al uso de las armas y de la opresión. En ese contexto, las obras de Lutero que hemos analizado son sus más duras contra la herejía romanista, aquella herejía apoyada por la Inquisición y los autos de fe. Sin duda, dicha herejía del Vaticano evidentemente, venció militarmente a la gran mayoría de sus enemigos, si es que acaso no a todos. Pero todas esas victorias, si se les puede llamar así, estaban oscurecidas bajo el manto de la opresión y de la muerte. Esa opresión no solo fue un ejemplo de la herejía y la crueldad del Vaticano, sino especialmente de su fracaso, al demostrar que la única manera que tuvieron para mantener fiel a su membresía fue por medio del fuego y el terror, lejos del amor cristiano, la Biblia y la evangelización. El reformador Martín Lutero, sin embargo, pudo en su día final recostarse, mirar a Dios con gratitud por su vida y su obra, y recordar que derrotó al Vaticano, el imperio más grande de la Edad Media, no con la espada de hierro, sino con la espada de tinta y papel, las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, que sea esa nuestra ferviente oración, que sea esa misma espada la que dirija a nuestra amada Iglesia y a nuestras vidas, que con Biblia abierta, al igual como sucedió con Lutero, entendamos que con lo que Cristo es alcanzable, de la mano de Cristo debe hacerse real, y que al igual como sucedió con nuestro gran reformador el 18 de abril de 1521, en la dieta de Worms, enfrentándose a Carlos V, nuestras conciencias estén cautivas
de la palabra de Dios. Para la gloria de Dios, la edificación de nuestra amada iglesia y a la memoria del reverendo Manuel Arrizaga. Muchas gracias y que Dios les bendiga.